Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? No sé qué pasó con mis compañeros, ya les escribí, sí me dijeron que estaban Escríbeles, ya yendo a acostarse, pero tranqui, esperemos un ratito, que llegue al menos uno más y conversamos, ¿ya? Igual se está grabando para luego subirles. Ya. ya, profe, gracias. Ok, ya estamos completos. Ah, no, nos falta una persona. ¿Qué nos falta? Jean-Pierre nos falta. Bueno, igual esperemos que ya se nos una. Qué bueno poder reunirnos, chicos, porque como les había comentado, yo estoy saliendo de viaje el día de mañana hasta el 7 de julio. Entonces es súper importante que el día de hoy nos pongamos de acuerdo en las actividades que vamos a desarrollar en estas 2 semanas que no nos vamos a ver. En primer lugar, de comentarles que ya el día de ayer envié los planes oficialmente a la comisión y a la Secretaría de Grados. Lo hice con copia a los correos de ustedes. Así es que si todavía no han revisado, seguramente en el correo de ustedes ya pueden encontrar el envío oficial de nuestros documentos, que por cierto era un pedido que nos hicieron justamente el día de ayer, un recordatorio desde el subdecanato de que esa es una obligación que tenemos todos los que estamos en la materia de diseño. Entonces, logramos cumplir acorde al cronograma en la fecha precisa, que de hecho se vence hoy, que es el día de entrega de notas. Y hablando de notas, si ustedes entran al SAEW, también ya pueden encontrar la nota de este primera parcial. Mi decisión fue ponerles a todos 20 porque realmente veo que hemos hecho un buen trabajo, nos hemos mantenido dentro del cronograma, hemos avanzado todo lo que teníamos que realizar. Entonces, a pesar de que sí, en cada uno de los trabajos yo les había puesto distintas calificaciones y les había mejorado algunas en función de las versiones mejoradas también, a la final me pareció que sí era justo que ustedes tuvieran la nota más alta porque yo sé que a la final esa nota se promedia con otras para el tema de la nota de grado. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, el SAW también ya está las calificaciones de ustedes ahí. Denme 2 minutitos que tengo que recibir una cuestioncita y ya regreso con ustedes. Disculpen.
Listo, mil disculpas, chicos. Es que justo tenía que recibir unas cuestiones que tengo que llevarme de la Politécnica para el viaje. Entonces, bueno, entonces con eso cerramos bien el primer bimestre. No sé si tienen algún comentario sobre lo que ha sido el trabajo de esta primera parte del curso. Jackson, Sí, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? no se te escucha cortado. ¿En serio? Ahí también se trabajo. Mm, mm. Me vuelvo a conectar para ver si se arregla un poquito ya. Ok, Creo que em, tengo un poquito más de internet. ya no hay problema. Kevin, Sí, Inge, buenas tardes. Por mi parte, no ninguna novedad, ninguna. Sí, me parece correcto todo lo que hemos trabajado. chévere, gracias también. Y Rafa, E igual, profe, creo que sí ha sido productivo porque sí hemos adelantado bastante la documentación. sí, la verdad es que sí, porque después nos vamos a dar cuenta en el segundo curso, en el curso del semestre que viene, que todas estas cositas que estamos haciendo, por ejemplo, los flujogramas, que justo era el trabajo para esta semana, van directamente al documento de tesis individual. Entonces, parecen avances pequeños o puntuales, pero todo va sumando al producto final que es por un lado el documento de tesis y obvio, por otro lado, el desarrollo. Como ustedes ven, todavía no hemos empezado a hacer desarrollo porque justamente eso es la ingeniería de software, ¿no? La ingeniería de software no es programar directamente, sino estar completamente embebidos en el contexto del dominio de la aplicación para con ese conocimiento del dominio, pues obviamente arquitecturar y diseñar un producto que corresponda a las necesidades del cliente, del stakeholder. Entonces, por eso es que estas 2 semanas son fundamentales porque ahora que ya pusimos en forma de procesos todo esto que ya habíamos venido conversando con el stakeholder, entre nosotros, con lo que hemos leído sobre cómo funciona el tema de los productos y servicios para las mascotas y los e-commerce en general. Todo esto ahora ya lo pusimos como en blanco y negro en los diagramas y en estas 2 semanas nos corresponde pasarlo a un formato de especificación. Entonces, sí, vamos avanzando, hay una lógica detrás de lo que estamos haciendo y ahora incluso ya digamos, nuestro trabajo está ya preplanificado, digámoslo así, con los planes, ¿no? Entonces yo aspiraría que hasta yo regresar de viaje, ya oficialmente nuestros planes estén aceptados, pero de todas maneras, aunque eso todavía no es oficial, desde hoy ya empezamos a trabajar con los cronogramas de los planes individuales y justamente de eso vamos a hablar en un ratito. Hasta eso veamos si... Mil disculpas, se me fue la conexión. Y justo cuando le iba a decir a Jackson a ver si tu audio ya está bien. Sí, profe. No sé Ya, si me sí, escucha ya te bien. escucho. Voy a quitar el video, chicos, porque a lo mejor el video se está comiendo también ancho de banda. Y entonces voy a abrir ahorita dos cosas. Primero, quisiera mostrarles a nivel de planes, en diseño TICS, tengo aquí ya donde voy almacenando los avances y las documentaciones. Voy a abrir el de Jean-Pierre, aprovechando que Jean-Pierre no está, porque siempre el que no llega es el que se le critica, no, no mentira. Es porque simplemente quiero hacerles notar eh, que estamos en este punto, ¿no? Justamente esta semana empezamos con fecha 17 y son 3 semanas que están planeados hasta el 7 de julio, en donde tendríamos que trabajar en análisis de negocio, que es justamente lo que ya tenemos con los diagramado en los procesos, en licitación de requisitos, que fue lo que hicimos con el stakeholder, y por lo tanto lo que nos falta de esta tarea específica es ya la creación de historias de usuario, cada uno de sus propios módulos, ¿no? Y justamente la fecha es 7 porque eh, ya pasamos a un calendario de lunes a domingo, ¿no? Entonces 7 cae domingo y por lo tanto, como nosotros nos reunimos los días jueves como hoy, entonces vamos a tratar de mantenernos dentro de las fechas de nuestro cronograma, porque como digo, aspiro yo que no nos aprueben sin ningún problema.
Entonces, dentro de este contexto, en el aula virtual estuve conversando con Kevin y también conversando con, a ver, déjenme abrir el aula virtual primero. Y también con Jackson sobre el entregable de esta semana, ¿no? Que era el entregable del asunto de los procesos. Estamos ya, perdón, está abierta ya la unidad 4. Me avisan si es que ustedes no la ven, porque a veces se me olvida de habilitar, pero según yo estamos ya en la unidad 4, efectivamente, donde como ustedes ven son los procesos, los perfiles y las historias. Sin embargo, de acuerdo a nuestro cronograma, si ustedes se fijan, en nuestro cronograma hemos establecido la creación de las historias de usuario en primer lugar y en segundo lugar la definición de los perfiles. Estuve yo un poco justamente reflexionando sobre este orden y me parece que puede ser una buena opción porque el momento que tú escribes las historias de usuario, que te sientas realmente a desarrollar el cuerpo de una historia de usuario, como que vas concretando un poco más de qué se trata la necesidad específica, la tarea específica, el objetivo de negocio específico de cada usuario en cada escenario de uso. Y eso nos va a permitir tener el know-how suficiente para crear los perfiles, ¿no? Que como ustedes bien habíamos hablado con ustedes y ustedes habían dicho, como estamos tratando de hacer un énfasis en el UX, en el diseño de la experiencia de usuario, entonces, probablemente este cambio de orden de primero hacer las historias y luego crear los perfiles, sí nos va a permitir tener mayor, digamos, contexto para la definición de las personas. Entonces, vamos a trabajar así como está en nuestro cronograma, y por eso es que acá, en el aula virtual, esta unidad es para las tres cosas, ¿no? Para los procesos, para los perfiles y las historias de usuario, solamente que lo vamos a hacer en otro orden. Entonces, relativo a los procesos, tuve la posibilidad de revisar los de Jean-Pierre y los de Rafaela, que vi que seguían el mismo estándar y me pareció que estamos por buen camino. Entonces, voy a abrir de los dos. Todavía no he podido revisar los de Jackson y los de Kevin, porque he estado todo el día corre con actividades, pero en todo caso, también obviamente les voy a revisar y les voy a poner cualquier observación. Sin embargo, si no me equivoco, ya tengo acá no, pensé que ya lo había puesto aquí, tal vez los tengo en descargas, déjenme ver. Tal vez aún no los moví de descargas. Sí, aquí tengo, por ejemplo, el de Rafa que está aquí, ¿no? Entonces, podría ser, y digo podría ser porque eso lo vamos a ver ahora que vamos a escribir historias de usuario, que nos estén faltando procesos, ¿no? En el caso de Rafa, que tal vez es el módulo más, digamos, con más libertad de acción, porque los otros módulos son bastante puntuales, ¿no? Todo lo que necesitamos para el emprendedor, todo lo que necesitamos para el dueño de mascota, todo lo que necesitamos para la parte financiera. En cambio, en el módulo de Rafa sí tenemos como una posibilidad de poner o quitar cosas del alcance. ¿Sí? Entonces es posible, no solo para Rafa, sino para todos ustedes, que nos estén faltando procesos. Entonces, por ahora me gusta esta primera versión porque veo que está estandarizada, al menos entre Rafa y Jean-Pierre estamos usando la misma herramienta y la misma simbología, que es importante, y tenemos definido como habíamos quedado por flujos o por procesos de negocio, ¿no? En el caso de Rafa, una de las tareas importantes es la actividad de los contenidos, aprobación y subida, que nacería desde un usuario, que puede ser un usuario. Aquí tal vez, Rafa, habría que especificar que usuario es una clase que a su vez se subdivide o se hereda en dos tipos de usuarios, ¿no? El usuario emprendedor y el usuario dueño de mascota. Entonces, cualquiera de esos dos usuarios puede enviar un contenido que es recibido por el administrador y según la revisión, ese contenido es rechazado o es
publicado, ¿no? Entonces, lo único que yo les sugeriría es hagamos un esfuerzo de especificar mejor los roles. En este caso, primero, los roles siempre van en singular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el rol de Rafa dice usuarios, debería decir solo usuario, y tal vez, solo para no olvidarnos, entre paréntesis, yo le pondría emprendedores y dueños de mascota, para acordarnos que usuario es una superclase que a su vez se categoriza en usuario emprendedor y usuario dueño de mascota. Entonces, ese tipo de detallitos los vamos a ir afinando a la par que vamos construyendo las historias de usuario. Entonces, sí es importante partir de esta versión 1 y como digo, cualquier detalle adicional que no conversemos hoy, yo les voy a poner en el aula virtual, pero el 1 es ese, ¿no? Los nombres, digamos así, de los perfiles van en singular y si es un super perfil, entre paréntesis, el detalle de los perfiles a los que se refiere. Porque hay otros casos en que es exclusivamente el emprendedor, por ejemplo. Entonces, como en el módulo me parece que Jean-Pierre tiene emprendedores. Aquí tenemos la gestión de publireportajes, donde queda claramente establecido que de acuerdo a la lógica de nuestro e-commerce, solamente el administrador es el encargado de sacar publireportajes y la parte de las preguntas frecuentes. Y finalmente, justamente el chatbot, justo eso es lo que quería ver acá, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí sería usuario, que puede ser cualquiera de los dos, inicia una conversación con el chatbot y el administrador tendría que tener la capacidad de ir alimentando al chatbot con más información conforme es utilizado, ¿no? Aquí lo que yo recomiendo, Rafa, es que ya vayamos buscando cuál es el API o el componente que vamos a pegar de chatbot, porque obviamente no nos interesa a nosotros desarrollar un chatbot propio, propietario, sino simplemente buscar uno que ya exista y simplemente pegarle a través de un API a nuestro sistema y listo, ¿no? Y obviamente alimentarle con la información que corresponda al dominio de nuestra aplicación. Entonces, así de plano parecería que está completo, pero insisto, conforme vayamos desarrollando las historias de usuario, probablemente van a ir apareciendo la necesidad de modificar algunos de los flujos o incluso la necesidad de aumentar algún proceso que nos falte. Igual yo también lo voy a ir monitoreando y si yo detecto que necesitamos hacer alguna adición de flujos, les voy a comentar. Pero por ahora, por ejemplo, en el caso de Rafa, solo sería el tema de pasar a singular usuario y de dejar detallado que usuario abarca emprendedores y dueños de mascotas. No sé, Rafa, si estamos de acuerdo, justo te veo la manita. Dime. Sí, profe, tenía una pregunta. Bueno, lo de los usuarios sí le especifiqué en el Word que, o sea, englobaba los dos, pero en el diagrama no sabía bien cómo colocarle, entonces eso ya le voy a poner como dijo. Sí. Pero ayer me surgió una duda con lo de respecto a lo del chatbot, porque se supone, eso no sabía si es que deberíamos como que poner que el administrador también pueda agregar como que no sé, más preguntas o más cosas al chatbot, o eso no debería pasar, o sea, no debería hacer eso el administrador. Creo que sí lo debemos poner en el flujograma, más allá que depende del tipo de chatbot que nosotros utilicemos, cómo es la manera de alimentarle con data, pero a nivel de diagrama de procesos sí me parece, sí, dejémosle como que el administrador es el encargado de alimentar, actualizar, añadir información al chatbot, ¿no? Porque pasa que conforme los usuarios van utilizando o van haciendo interacción con el chatbot, van apareciendo preguntas que en muchos casos el chatbot puede responder no tengo la respuesta, ¿no? Y entonces, conforme nosotros o en el uso se va viendo que hay ciertas preguntas para las cuales el chatbot no tiene data, se le va alimentando. Ahora, depende del tipo de librería que estés utilizando, componente, cómo sea esa alimentación.
pero ahorita no sabemos porque todavía no hemos tomado decisiones ni de diseño con respecto al chatbot, ¿no? Entonces, en efecto, por ahora sí lo vamos a dejar diagramado como que alguien, en este caso el administrador, tendría que hacerse cargo de esta responsabilidad digamos, alimentar el chatbot con información nueva. O si algo cambia, por ejemplo, digamos que cambian las reglas de uso del e-commerce y ahora ya no es gratuito, sino va a haber se me ocurre una cuota mensual para los dueños de mascotas o para los emprendedores. Entonces, obviamente, habrá que hacer esa actualización de la data en el chatbot para que obviamente pueda responder de manera adecuada a las preguntas al respecto. Entonces, en resumen, creo que como está bien. Dejémosle nomás al administrador como alguien que tendría la capacidad de ir actualizando el contenido con el que responde el chat. No sé si eso responde a tu pregunta, Rafa. Sí, profe. Yo en el diagrama de hecho le había puesto como, me parece que le puse como que si se requiere mejorar las respuestas, que se solicite realizar las respuestas, pero eso Ujú. justo es lo que ahorita me dice, entonces le voy a poner como que el administrador mismo es el que cambia Sí, aumenta, mejor dicho, la información. sí, porque eso depende, porque si nos sofisticamos y ponemos y hacemos un chatbot de inteligencia artificial, o sea, no es que tú vayas a construir en sí el algoritmo de machine learning, pero si ya usamos un chatbot que ya tenga esa capacidad, el mismo chatbot va aprendiendo de las interacciones, ¿no? Y entonces ya, o sea, esto sería un proceso más automatizado, pero por ahora reflejémoslo como un proceso que tiene que ocurrir. En un futuro sabremos si va a ser manual o va a ser automático. Y si es automático, si va a ser por aprendizaje de máquina o por algún otro mecanismo automatizado. Eso no nos podemos adelantar. Pero sí me parece bien que digan, ¿no? Que se tiene que realmente hacer esta actualización, digámoslo así, del chatbot, ¿no? Entonces, sí estamos más o menos en la misma línea, pero como tú dices, pongámosle más directo en ese sentido de que tiene que haber algo o alguien que se encargue de continuamente alimentar el chatbot con la información para las respuestas. Ya, profe, gracias. Chévere. Entonces, no sé si tienen Kevin o Jackson alguna pregunta adicional sobre los diagramas. Inge, de mi parte, de momento no. Como tenía algunos procesos un poco parecidos a lo de Jean-Pierre por todo esto del registro, Claro, de niños porque de mascotas. los dos son complementarios. O sea, pase Sí, del uno, pase del otro. ajá. Lo Ujú, que sí le vi y correcto de compras y también para el pago. Justamente ahí el carrito de compras, por lo que también ya le añadí, por así decirlo, lo que habíamos quedado la reunión de la semana pasada para las recomendaciones. ujú, Eh, pero en general no tengo dudas al respecto. Tal vez, ya que le refine un poco más a ese diagrama, tal vez ahí le estaré preguntando. ujú. Es correcto, por eso es que en estos 15 días vamos a trabajar la versión 1 de las historias de usuario y la versión 2 de los procesos. Igual, si yo viera o se me ocurriera eh, em, alguna otra cosa que nos esté faltando en cuanto a los procesos, igual yo les hago saber a cada uno de su respectivo componente, pero ya digo, como esto es algo iterativo y que vamos refinando conforme vamos adentrándonos más en el producto que estamos construyendo, es súper normal que al final de estos 15 días, a la par que vamos haciendo historias de usuario, vamos refinando los flujos de procesos. Y entonces, sería eso. Nuestra expectativa es tener una versión 2 al final de estos 15 días. Y en cambio, para las historias de usuario, les quiero mostrar que ya está lista en el aula virtual también la información para que ustedes puedan hacer el trabajo de especificación. Siempre la clave de trabajar en equipo es la estandarización.
Entonces, para evitarnos trabajar cada uno por nuestro lado, les he colocado aquí en historias de usuario, no sé por qué no se está abriendo, está súper lento. Ah, está trabajando. Es que estos días el Moodle está lentísimo por lo que es fechas de plazos de exámenes, entonces todo el mundo está tomando exámenes, está pasando notas, etcétera. Pero bueno, mientras se abre, vamos a leer aquí, ¿no? Entonces, esto está, aquí está, perdón, ya se abrió justo. Déjenme ponerles un poquito más grande. Igual ustedes lo pueden ver igual en sus compus, pero esta es la tarea. Historias de usuario, utilizando la plantilla, y aquí está la plantilla en Word, que ya le vamos a abrir. Elaborar un documento que contenga todas las historias de usuario funcionales, que es básicamente, a partir de los procesos de negocio, representar esos procesos en una o varias historias. Porque ahí sí podría ser que digamos, especificar un proceso de negocio de principio a fin, podría ser que se lo necesite abrir en varias historias de usuario, ¿no? Esa es la parte funcional. Y esta es la parte esta es la parte complementaria, que fue lo que aprendimos justamente en la materia de calidad, que son las historias no funcionales, ¿no? Entonces, nos vamos a basar, como habíamos visto en la materia, en la norma 25010, sino que la novedad es que hay una nueva versión, la versión del año 2023. Entonces, obviamente, tenemos que basarnos en la última versión para hacer este trabajo. Entonces, lo que van a hacer ustedes es abrir la norma 25010, última versión, que ya le vamos a abrir juntos ahorita, y cada uno empatar o mapear las características de la norma hacia tu componente y ver cuáles van y cuáles no van. Y de las que van, vamos a crear historias no funcionales. Digamos, por ejemplo, que tú determinas que en tu componente, por ejemplo, el financiero de Kevin, me parece que es importante la seguridad, que sí lo es, ¿no? Entonces, habrá que crear una historia no funcional con respecto a la seguridad esperada en el componente financiero, para poner un ejemplo, ¿no? Otra manera de darte cuenta de las historias funcionales es pensar en que el usuario de la historia no es el usuario de negocio. En nuestro caso, no es el dueño de mascotas, no es el emprendedor, sino es el desarrollador o mantenedor o tester del componente. Entonces tú te pones a pensar, la persona, el ingeniero que va a hacer mantenimiento a mi componente, ¿qué va a necesitar? Pues, por ejemplo, va a necesitar que el componente sea mantenible, va a necesitar que sea flexible, por decirte algo. Entonces, en función de eso, vas determinando, guiándote con la norma 25010, cuáles son las características que necesitamos que sean tomadas en cuenta en la arquitectura, diseño y código del componente tuyo, ¿no? Entonces, vamos a abrir este link de aquí, donde ustedes, les voy así a súper rapidito en una sola pastilla comentarles los cambios de esta versión del año pasado. Entonces, el que nosotros estudiamos en la clase de calidad era de 8 componentes. El actual es de 9. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es el noveno? El que se llama en inglés safety y en español protección. En este enlace les he puesto una versión que ya está en español, ¿no? La protección tiene que ver con la seguridad física. Es decir, el que vea si tu producto, el momento que va a estar operativo, podría causar riesgos físicos o riesgos de algún tipo, ¿no? Y entonces estos son los elementos de protección. Si hay que tener ciertas restricciones en la operación para que no cause daños, identificar los riesgos posibles, proteger a los usuarios contra los fallos que les pueda causar riesgos físicos, si el sistema va a dar advertencias de peligro y cómo se puede integrar de manera segura con otros sistemas o entre componentes. Considero yo que en nuestro e-commerce este criterio nuevo de protección no viene al caso, porque está pensado más bien si tú estás haciendo un software que controle, por ejemplo, un auto no tripulado o que controle un equipo médico. Entonces, en ese caso, sí hay que pensar en la seguridad física de lo que va a operar el producto de software y el equipo que está siendo, digamos, utilizado, que más bien dicho, el equipo que está
que el software ayuda a controlar. Sí, entonces creo que en nuestro caso no nos tenemos que preocupar. Sin embargo, si ustedes ven que sería necesario, pues lo incorporan con alguna historia de usuario para alguna de estas cosas. Aunque hasta donde yo le veo, me parece que no. El otro cambio es que el criterio 8, que antes se llamaba portabilidad, ahora se llama flexibilidad, pero sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Que sea adaptable a distintos entornos, que sea fácilmente de instalar, que pueda ser reemplazado fácilmente. Y se añade un componente que es la escalabilidad, que significa que el producto pueda crecer a futuro si es que es necesario. Entonces, yo creo que en nuestro caso sí necesitamos pensar en flexibilidad. También, obviamente, en mantenibilidad, también en seguridad, porque manejamos información confidencial, en este caso información financiera, de ambos lados, ¿no? De dueños de mascotas y de emprendedores. Entonces, sobre todo la seguridad le pega al componente financiero. En los otros no tanto, aunque de pronto sí un poco en el componente emprendedores, porque el emprendedor tiene información de sus productos, de sus servicios, de sus precios, que de alguna manera requiere confidencialidad e integridad. Entonces, sí nos pega en esos dos módulos sobre todo. La confiabilidad, que no se vaya a caer en medio de una transacción. Yo ya tengo lleno mi carrito de compras, estoy a punto de darle mi tarjeta de crédito, ya la di, y de pronto se cae el sistema. Entonces, ese sería un tema de fiabilidad. El que se llamaba usabilidad ahora se llama capacidad de interacción, y sí lo necesitamos todos, ¿no? Entonces, analicen un poco los subcriterios y vean qué historias de usuario compete en cada uno de los componentes. Creo que de capacidad de interacción nos pega más del lado del comprador, es decir, de los dueños de mascota. Aunque también necesitamos que haya una buena interacción para los emprendedores, ¿no? Que son los que a la final ponen los productos y servicios que los otros pueden comprar. Entonces, la capacidad de interacción nos afecta más en los dos módulos. Obviamente, el financiero también tiene que ser fácil de usar, ¿no? Compatibilidad, desde la perspectiva que es una página web, en esta parte tenemos que pensar en coexistencia, probablemente. Habría que pensar cuál va a ser el ambiente de operación, y eso es algo que ustedes discutieron con Santiago, y un poco garantizar que el producto sí va a poder coexistir dentro del ambiente de nube que estamos pensando. Probablemente, pero no es el criterio más importante. Y obviamente tiempo de respuesta, uso de recursos, ¿no? Capacidad, que tiene que ver con el número máximo de usuarios concurrentes. Entonces, ustedes tendrán que pensar a nivel de historia de usuario cuánta concurrencia vamos a ofrecer o qué tiempos de respuesta vamos a ofrecer. Pues todo eso tenemos que tratar de cuantificar, y por supuesto que la funcionalidad esté completa, correcta y sea pertinente. Sí nos abarca a todos, ¿no? Entonces, en conclusión, adecuación funcional, eficiencia de desempeño, coexistencia, capacidad de interacción, fiabilidad, mantenibilidad, flexibilidad, nos abarca a todos. Y seguridad, creo que nos abarca más al componente financiero, dependiendo de la información, qué tan confidencial necesitamos que sea la información, y también tenemos que tomar una decisión con respecto a la autenticidad, que es básicamente logueo, ¿no? Entonces, ¿qué partes van a ser sin logueo y qué partes van a ser con logueo? A priori, yo pensaría que, por ejemplo, el componente de Rafaela no debería necesitar logueo. Es decir, que cualquiera sin necesidad de un login y un password pueda chatear con el chatbot o pueda consultar la página de preguntas frecuentes o ver los public reportajes. Creo que ese componente no requiere seguridad, porque toda la información que vamos a tener ahí es de dominio público. Entonces, a eso me refiero cuando digo aquí, decidan cada uno las historias no funcionales. Y entonces, cada una de las historias, tú las vas a escribir. Voy a bajar ahorita esta plantilla con este formato. Podemos hacer una versión simplificada, tal vez. Ya les voy a mostrar cómo está, y si ustedes quieren hacer una versión simplificada, lo importante es que se pongan de acuerdo entre ustedes y utilicen todos la misma. Entonces, esta es la plantilla completa, digámoslo así. Número de historia de usuario. Aquí yo les recomendaría que pongamos delante del número 001
pongamos el código del componente. Por ejemplo, digamos, para el financiero podría ser CF, componente financiero. Entonces, para que podamos diferenciar las historias por componente. Le bautizas, dices si ese es de prioridad alta, medio, baja, estimas cuántas horas va a tomar en total construir o implementar esta historia, desde la construcción de la historia hasta sacar la operación. O sea, todo, el diseño, la implementación, las pruebas, las mejoras, cuántas horas estimas que va a tomar. Como este estimado es difícil de sacar así de golpe, por eso es que acá abajo hay una sección que se llama tareas de implementación, donde tú dices, a ver, diseñar esto me va a tomar tantas horas, codificar esto tantas horas, validar, poner validaciones tantas horas, probar tantas horas. Y entonces, si vas desglosando aquí tarea por tarea de ingeniería, la suma de esas horas es lo que iría acá arriba, ¿no? Como tema de estimación. Luego la historia, como sabemos, siempre es como dueño de mascota, quiero comprar un servicio, quiero más bien accesar a los servicios, por ejemplo, de un emprendedor para comprar productos que necesito para mi mascota, por decir algo, ¿no? Y entonces esa es la historia que queremos implementar desde la perspectiva del objetivo del usuario. Y luego viene la parte que se va a empatar luego con las condiciones de terminación de la historia, condiciones de aceptación y con las pruebas, ¿no? Entonces, por eso esta frasecita que dice, sabré que he terminado cuando se cumplan estos criterios. Podría ser, dada tal condición, cuando suceda tal cosa, entonces debería pasar tal cosa. Este es el escenario ideal, o sea, si todo sale bien, entonces va a esta condición. Y lo otro son los escenarios de excepción. Dado que quiere, digamos, pagar con tarjeta de crédito y no tenemos pasarela de pagos para esa tarjeta, entonces se debería dar un mensaje de error de que no aceptamos esa tarjeta en particular, por decir algo, ¿no? Entonces, este sí es un trabajo de detalle, por eso es que nos vamos a entregar, a dedicar 15 días para hacer esto. Y a la par que vamos haciendo historias, vamos mejorando, aumentando, corrigiendo, detallando los procesos. Ese es básicamente el trabajo de la semana. Y ahora sí les escucho. Voy a empezar por Kevin. ¿Alguna pregunta o estamos claros? Sí estamos claros, Inge, no, por el momento no hay preguntas. Chévere. Jackson. Igual, sí, sí quedó bastante claro el trabajo que tenemos que hacer. Buenazo. ¿Y Jean-Pierre? Sí, sí, igual me voy a ver otra vez de la grabación. Sí, estamos grabando, yo se las voy a Sí. subir, pero bueno, la parte que te perdiste, hicimos una evaluación del primer bimestre y les comentaba una que ya en los correos está el envío oficial de los planes, toca esperar que nos aprueben, pero no creo que en eso haya problema. Y dos, que las notas ya están subidas al SAE y todos tienen 20, así es que hay que celebrar. Cuando regrese, ahí nos tenemos que ver en persona, chicos, para celebrar el primer bimestre y para mi regreso. ¿Y tú, Rafa, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Chévere. De todas maneras, bueno, yo voy a estar en Europa, entonces hay cambio de horario, pero las mañanas de aquí coinciden con las tardes de allá. Entonces, si ustedes tienen alguna duda que realmente necesiten que yo participe o comente, siéntanse en libertad de escribir en el WhatsApp. Yo voy a estar revisando WhatsApp no con normalidad, porque de hecho voy de trabajo y les contestaría en la medida que los cambios de horario me permitan, ¿no? Pero yo aspiraría que, como ustedes ya me dijeron, está bastante claro lo que hay que hacer y en lo que nos vamos a enfocar. Simplemente hasta mi regreso, es decir, que cuando nos vemos la siguiente vez, que es exactamente el 11 de julio, tendremos ya de aquí nuestra siguiente reunión. Ustedes ya tengan, según cada uno considere, completas las historias de usuario y la versión 2 de los flujos de proceso. Y entonces, en la medida que logremos avanzar eso en estos 15 días, vamos a estar súper bien. Eso, chicos, eso sería todo por hoy. Si no tienen más preguntas, entonces creo que nos podemos despedir.
Muchas Gracias, gracias. Inge. Gracias. Que tenga buen Nos viaje. vemos, que estén muy Que le bien. vaya Nos bien, vemos a mi Inge. regreso, chicos. Gracias, Inge. Gracias. Feliz viaje. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao. Gracias, Inge. Luego, profe, gracias.